este tema. Este tema acerca de la ideología de género, la Biblia habla muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente atenta con lo que la Escritura dice. Así que vamos a ir primeramente en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo 3, les pido que vayan acompañándome, yo después les voy a dejar los apuntes si así lo quieren. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos míos, este tema, por sobre todas las cosas, tiene vital importancia porque atenta contra la naturaleza que Dios mismo creó en el hombre y en la mujer, poniendo como bases, que ya lo vamos a ver, justamente una serie de conceptos que tienen que ver mucho con la corrupción del hombre y la mujer, justamente, y atentando por medio de las concupiscencias que tanto el hombre como la mujer, alejado de Dios, tiene en su esencia de carne o natural, o por así decir, llevada por el mismo Satanás. Vamos a ir ahora al libro de Salmos, en el capítulo 11 del libro de Salmos, y en el verso 3, uno de los títulos de la presentación de la reunión de esta noche habla del rol de la iglesia. Vamos a tocar ese tema también en detalle, pero dice Salmos capítulo 11, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, que justamente atenta a esta ideología de género, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer la iglesia? Por eso, hermanos míos, les pido atención en estos 41 minutos que nos quedan para entrarnos directamente a un tema que, como les digo, no es muy frecuente tocado en las plataformas acerca de este concepto. Vamos a leer varios conceptos que he extraído de leyes, de libros, en cuanto a este tema de la ideología de género. Voy a ir a compartir, si me lo permite acá el sistema. Espero ahí estar compartiendo acerca de estas nuevas ideologías de género. Vamos a ver que no son tan nuevas realmente, sino que muchas de ellas, digamos, tomaron su auge allá por el año 70. En primer lugar, tenemos que definir algunas palabras. La ideología en sí mismo no es algo que tenga un fundamento científico, no tiene un fundamento religioso, obviamente, porque no tiene asidero bíblico, y tampoco tiene ningún asidero, digamos, en cuanto a la historia de la humanidad, donde se puede aplicar por un concepto de tiempo. La ideología nace de género como un feminismo radical a partir de movimientos pro-marxismo cultural, es decir, hunde las raíces ideológicas a través de los conceptos marxistas. Ahora, ¿qué tenía, digamos, como base estos conceptos sociopolíticos que empezaron en Europa, justamente? Era un modelo de lucha de clases que proclamaba que la religión era el opio de los pueblos. Y por otro lado, publica que el origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, según Nietzsche, desde el nihilismo, sentencian a la misma muerte de Dios. Es decir, que los conceptos básicos de la ideología de género, miren hermanos, porque esto es muy importante para nosotros los creyentes, tienden a aniquilar los conceptos bíblicos. Por otro lado, se constata el resquebrajamiento de los fundamentos sociales, vamos a ver de qué se trata, morales, éticos, que contenían principios y normativos universales. Entonces, a través de este concepto, digamos, básico, como para empezar el tema, podemos decir que la ideología de género es algo que nace en contraposición principalmente de Dios. En segundo lugar, de todas aquellas normas éticas morales, ¿sí?, a los que nosotros estábamos acostumbrados, y van a tratar de poner principios universales, introduciendo a través de los gobiernos en los pueblos. Y acá empieza a trabajar, obviamente, el rol de la iglesia, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo importante de este tema, mis queridos hermanos? Esta línea de pensamiento sociopolítico, en realidad se la llamó inicialmente Escuela de Frankfurt, allá a principios de los años 20, imagínense ustedes, proclamaban que había que excluir, por sobre todas las cosas,
la cultura cristiana occidental. Era una auténtica batalla con una sorprendente línea de acción a dirigirse a las instituciones, básicamente desde el Estado. Miren lo que voy a decir, desde el Estado, universidades, ministerios gubernamentales, diarios o periódicos, medios de comunicación en general, e incluso hasta la industria del ocio. Es decir, que todas estas políticas, digamos, de ideología de género venían desde el Estado, pasando por los lugares de formación de nuestros jóvenes, ¿sí? Llegando también a instituciones como ministerios gubernamentales donde lo apoyaban. Ahora es muy común encontrar el ministerio del Instituto de la Mujer, entre ellos, ¿no? Y por otro lado, lo que se buscaba era que todos estos fundamentos y convicciones occidentales, cristianas, de alguna manera fuesen debilitadas. Es decir, que aquellos países donde eran, por así decir, bastante, digamos, ayudados por una cultura cristiana, especialmente se los apuntaba a ellos para debilitarlos. Y una vez debilitarlos, manipular las convicciones de las personas para adherirse a estas ideologías marxistas. Ahora, ¿qué era lo más importante de esto? ¿O qué es lo más notable? Que lo malo ya no pasaba a ser tan malo, sino que tal punto pasaba a ser bueno, de tal manera que, visto, digamos, en nuestra sociedad, si alguien adaptaba lo que era malo como malo, era una persona que era transgresor de la ley, era una persona sectarista, una persona que mira las cosas de esta forma, de una manera torcida, pasando a ser justificado el que justamente transita por este tipo de ideología de género. Es decir, dicho en pocas palabras, que un cristiano se pare en un púlpito y diga que el homosexualismo lo, digamos, Dios lo condena a tal punto que van a ir a parar al mismo infierno. Les aseguro que si usted pone ese mensaje en YouTube, al día de hoy no va a durar ni 2 semanas, mis queridos hermanos. Esa es la ideología de género que está impactando a nivel mundial, que está metiéndose en las escuelas de nuestros hijos, que está adoctrinando desde hace ya un buen rato a nuestros jóvenes y que está de alguna manera adormeciendo a nuestros mayores. Por eso, mis queridos hermanos, yo me tomé este tiempo para leer un poquito acerca de estos conceptos que están expresados ya en distintos libros y que tienen sus objetivos totalmente claros. En primer lugar, ellos dicen que hay que librar al ser humano de las limitaciones biológicas. ¿Qué quiere decir este concepto? Obviamente, ya vamos a ir a la base bíblica de todo esto que estamos hablando, solamente estamos esbozando los conceptos que ellos tienen para irlos conjugando, para ver qué dice la Biblia. Dios nos creó hombre y mujer, ya vamos a ver, y eso ya lo consabemos ahí en el libro de Génesis. Ahora, ellos dicen que uno de los principales objetivos de la ideología de género es que el hombre tiene que ser librado de esa limitación. Es decir, que si el hombre quiere ser mujer, puede ser mujer. Si la mujer quiere ser hombre, por más que biológicamente su conformación sea la de mujer, puede llegar a ser hombre, puede llegar a ser, y ya vamos a ver acerca de cuáles son los géneros que intervienen en este concepto de ideología de género. Por otro lado, uno de los puntos básicos, y en esto, de hecho, uno de estos días nos vamos a dedicar especialmente a este punto, ellos promueven la desaparición completa de la familia natural y su sistema opresor, dicen ellos. ¿Qué quiere decir? Que si un padre le dice a un hijo, esto está mal, ¿sí? Ellos dicen que esa estructura de familia tiene que romperse, ya un padre no puede enseñar a un hijo. Las enseñanzas y el adoctrinamiento vienen por otro medio. Por otro lado, directamente van a abolir la cultura judeo-cristiana y su ética de valores, según ellos, son totalmente obsoletos. Es decir, que un hombre se case y se vaya de su casa, como dice la Escritura en Génesis capítulo 1, por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es algo totalmente obsoleto. Hoy por hoy está permitido irse a convivir y no casarse. Hoy está permitido, según estas ideologías de género, que no se vaya ni siquiera con una mujer, hasta si quiere irse con otro hombre y vivir juntos como pareja, está bien. Es decir, que ellos tratan de, digamos, aniquilar estos conceptos que bíblicamente están muy claramente expresados. Por otro lado, proponen una sociedad igualitaria, y esto pertenece a un nuevo orden mundial. Hermanos míos, la iglesia debe estar muy despierta ante estos conceptos. Hermanos, hay temas doctrinales
que realmente nos dan una base muy firme acerca de estos temas y realmente nosotros la Iglesia lo perfilamos o pasamos de costado y no nos metemos directamente en contraposición de estos puntos que ya el mundo mismo tiene como normal y que a su vez están atentando a socavar las bases de nuestra propia creencia, y les digo una cosa, mis queridos hermanos, las bases de esta sociedad a la que nosotros somos mandados a ir y predicar el Evangelio, pero conceptos firmes, porque les aseguro que Satanás ha avanzado muchísimo sobre estos puntos. Por otro lado, queridos hermanos, acerca de estos objetivos, podemos ver rápidamente cuál es la responsabilidad de la Iglesia ante estos conceptos. Acompáñenme, por favor, a la misma carta del apóstol Pedro que estuvimos recién, pero en el capítulo 3, verso 15 y 16, dice la palabra del Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos míos, estos temas de ideología de género, es necesario que el creyente se pueda parar y presentar defensa, pero con mansedumbre, pero también con muy buena base bíblica. Por eso habla de estar preparados, justamente porque estamos en medio de una sociedad que demanda razones de nosotros. Y no es la razón de decir, bueno, a ver qué opina la Iglesia Cristiana Evangélica. Absolutamente no, mis queridos hermanos. Es mucho más agresivo. Dice la Iglesia, deja de lado esto. La Iglesia atenta contra esta nueva cultura, esta nueva forma, este nuevo orden. Mis queridos hermanos, el creyente tiene que estar preparado para decir, miren, el Señor dice esto expresamente. Y muchas veces vamos a ser juzgados y muchas veces vamos a ser tomados como represores y nosotros tenemos que seguir defendiendo qué es lo que dice la palabra del Señor. Pero por otro lado, hermanos míos, hay una serie de conductas de las cuales a nosotros se nos va a pedir cuenta a través de esta ideología de género y nosotros vamos a tener que demostrar en nuestra vida. Ya vamos a ver de qué tipos de conducta atenta esta ideología de género. Por ejemplo, les digo algo. Si ahora un hombre quiere vestirse como mujer, lo puede hacer libremente. De hecho, acá en la Argentina, si un niño ya desde jardín quiere asistir a su día de clases, el niño vestido de niña lo puede hacer. La maestra no le puede decir nada. Es más, si alguno le dice algo o alguien le dice algo, justamente las leyes acá en Argentina apoyan para que sea reprimido el que puede llegar a pararse y decirle a esa madre, miren, el niño no se tiene que vestir con ropa de mujer, lo dice la Escritura. Por eso, hermanos, la Iglesia ahora está puesta en un lugar en jaque, por así decir, a causa de todas estas situaciones, y por lo tanto tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos, muy preparados, porque mientras la Iglesia ha estado encerrada en todo este tiempo de aislamiento, llamémosle, pero también quizás encerrado entre nosotros mismos, mis queridos hermanos, Satanás no ha perdido tiempo y ha avanzado con esto rapidísimo. Ya nuestros hijos están siendo adoctrinados seguramente en los colegios. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso 13. Allí el Señor nos habla en medio de esta generación. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, la sal servía para que las cosas no se pudrieran, básicamente. Perdóneme que hable así de claro. Y estamos en un mundo que se está pudriendo, hermanos. Se está pudriendo, conceptualmente. Prenda su televisor y va a ver cómo está de podrido este mundo. Y el cristiano es mandado a hacer sal en ese lugar justamente para parar la pudrición. Perdónenme que sea así de claro, mis queridos hermanos. Vamos a avanzar una hojita más. Les voy a leer algo que ha sido mucho de noticia en esta época de pandemia. Todas estas acciones invasivas, ¿sí?, acerca de la ideología de género influenciaron en decisiones políticas en los distintos organismos internacionales, como la ONU, la Unión Europea, la Unión de Estados Americanos, la UNESCO y hasta la misma OMS, que ha sido bastante, en cierta manera, vapuleada en este tiempo,
¿sí? Por todos, diciendo que no dicen la verdad y todo eso. Les digo algo, mi querido hermano. Ya la Unión Europea y la ONU han dicho que el mayor riesgo, escuchen esto porque esto salió y al que lo quiera lo puedo rastrear para enviárselo. El año pasado dijeron que los mayores impedimentos para que este nuevo orden mundial se desarrolle, ¿saben quiénes son? Los cristianos, directamente. O sea que esto es la antesala para decir que la iglesia es una piedra justamente para que todo esto, la ideología de género, el nuevo orden, se desarrolle como tiene que ser. ¿Por qué? Porque un cristiano habla de pecado, porque un cristiano habla de corrupción, un cristiano habla de que es totalmente aberración a Dios cuando un hombre va de la mano con otro hombre. Y todas estas cosas que realmente la ideología de género apoya, ahora en estos organismos internacionales se acusa a la iglesia. Y la iglesia, mis queridos hermanos, estamos de brazos cruzados ante estos temas. Por otro lado, algo va a tener en cuenta, el crecimiento demográfico y el control de la economía y los recursos alimenticios globales son un grave problema. Ellos dicen esto. Ya vamos a ver qué trasfondo tiene, que no dicen justamente este tema de ideología de género. Problema que en parte puede ser aliviado apoyando políticas abortistas. No sé en el caso de Bolivia, pero acá en Argentina, uno de los gobiernos empezó promulgando la ley del aborto. El otro gobierno la impulsó un poco más. Y el gobierno en el que estamos actualmente se salió como ley la ley del aborto. Hubieron cadenas de oraciones, cadenas de creyentes pidiendo que esto no saliera, salió, hermanos míos. Es algo que no sé cómo será la situación en Bolivia, pero acá en Argentina, si una persona quiere abortar, es totalmente legal. Entonces, políticas abortivas, políticas antifamilias, permitiendo que la agenda de LGTBI, ¿sí? Que la mayoría conocemos, que tiene sus colores bastante significativos, y sus proclamas promuevan nuevos modelos familiares que alejen la maternidad y la procreación y todo lo que huele a cultura cristiana. Hoy hoy por hoy, fíjense, un padre puede ir y comprar un hijo, con este color de piel, con este color de cabello, con estos ojos. Acá tenemos un par de personajes en Argentina, uno de ellos un personaje muy conocido de la farándula, fue y compró un hijo rubiecito, de ojos celeste, que sale con él en los programas, de un hijo a pedido de menú, así como quien va y pide una hamburguesa. Ahora lo están haciendo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La procreación se ve limitada porque ya un hombre puede ir y comprar un hijo sin necesidad de una esposa. Eso también lo impulsa esta ideología de género. O puede ir la mujer y pedir, que también tenemos un caso en Argentina, de una mujer donde compró una nena de este formato de ojos, de este formato de piel, no hace falta el padre. Entonces la mujer puede tener relaciones con otros hombres, ¿sí? Puede llevar una vida promiscua, sin ningún tipo de control, total ya tiene una hija. Este es el modelo al que lleva la ideología de género. Hermano, es gravísimo porque Satanás no solamente ha llegado a estos puntos a hacerlo legal, sino que se ha encargado de ponerlos en los medios televisivos, en los medios de comunicación, como modelos a seguir. Como modelos a seguir. Si tenés plata, podés comprar un hijo y te garantiza un coeficiente intelectual altísimo. Y aquellos que no podemos acceder a esas cosas, obviamente tienen los hijos como vengan. O sea, ponen incluso como que están mucho más arriba ya el estatus de lo que Dios ha dejado en su palabra escrito para que nosotros podamos transitar en los caminos que el Señor nos ha dejado. Por otro lado, esto de ideología de género, mis queridos hermanos, es algo que nadie va a poder escaparse. Decir, bueno, me voy a otro país porque me cansé de esto. Hermano, esto ya está a nivel mundial. No es algo que un país escape del otro. Esto ya es a nivel totalmente mundial. Y justamente los objetivos ocultos están en la disminución de la natalidad. Mientras más hombres se junten con hombres, obviamente menos hijos van a tener. Mientras más mujeres se junten con mujeres, menos hijos van a tener. Mientras existan más homosexuales, menos hijos van a tener. Entonces, toda esta situación perversa de promiscuidad, de sexo desmedido, de situaciones totalmente ajenas a lo que Dios ha dejado, tiende como fin justamente la disminución de la natalidad, el que la población ya no crezca y el que de alguna manera nos alejemos de los parámetros que el Señor ha dejado. Ahora, hermanos, miren,
foros comerciales para aquellos que estudian a través de foros, ya sean abogados, médicos, esto ya ha entrado como digamos, materia para ser considerada, aprobada y tenido en cuenta. Por otro lado, los programas televisivos. Acá en Argentina no hay ya un canal donde no salga un personaje de este tipo. Un hombre hablando como mujer. Es más, un hombre ya vestido como mujer. Esto cada vez se está metiendo más, adoctrinándonos en los programas televisivos, a tal punto donde ya en Estados Unidos, en ciertos ministerios públicos, tiene que ocupar un cargo por lo menos un personaje de este tipo. Ya sea una mujer que es hombre o un hombre que se hace pasar por mujer, u operado, ya vamos a ver los distintos tipos, pero tiene que ocupar un cargo público. Es más, les digo algo, hermanos míos, ya en Estados Unidos, en algunas iglesias se pide que uno de los que ocupe los cargos que presiden, es decir, como ancianos, como diáconos, sea un homosexual. Fíjense cómo ya se ha metido incluso en el ámbito de la iglesia. Vamos a ir a algunos textos en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 5. Perdónenme que vaya rápido, hermanos, pero hay mucho material. Eclesiastés, capítulo 11, verso 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermanos, si uno ve este texto, ¿cómo se atreve a apoyar la ley del aborto? Dígame usted. Si uno lee este texto, cuando habla de la obra de Dios directamente en el vientre de una madre, ¿cómo se atreve de alguna manera a decir que un cristiano no puede ir en contra del mismo aborto? Vamos a ir al libro de Amós, capítulo 1, verso 13. Un texto muy fuerte relacionado a uno de los puntos por los cuales se apoya la ideología de género en cuanto al aborto. Amós capítulo 1, verso 13, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Saben qué es eso, mi querido hermano? Aborto directamente. Y dice el Señor, no voy a revocar el castigo, no voy a dejar sin castigo a los que hicieron esto. Para ir avanzando un poco más, una de las cosas que, digamos, lleva esta ideología de género justamente es a la confusión de la población con aquellas bases que ya están escrituralmente firmes en cuanto a la creación de Dios mismo, poniendo confusión en toda la población, siendo que Dios ya dejó las cosas muy claramente. 1 Corintios capítulo 14, verso 33, ahí nos dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de confusión. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos míos, la ideología de género principalmente tiene su asidero a través de la confusión. Le dice al jovencito, al niño, al adolescente, vos sos hombre, pero si querés podés ser otra cosa. Si tenés deseos, si tenés inclinaciones, podés ser absolutamente lo que vos quieras. Justamente esta aplicación viene por medio de la confusión, diciéndole, se te permite hacer esto, se te permite hacer aquello, y si está en contra de Dios, no le des importancia. Ya vamos a ver, porque ellos también tienen sus 10 mandamientos relacionados a este tipo de cosas. Para ir avanzando un poquito más rápido, mis queridos hermanos, y vamos a ver los mandamientos de la ideología de género. Como recién les decía, ellos también se jactan de tener sus propios mandamientos. Prestemos atención, porque justamente esto es lo que está embebido en esta sociedad en la que nosotros estamos. En primer lugar, uno de sus primeros mandamientos es acerca del feminismo radical. Ya vamos a entrar en este tema sin duda en estos días siguientes. El feminismo radical dice o habla acerca de la victimización y exaltación exagerada de la mujer, siendo el hombre la raíz de todos sus males. Es decir, que ponen a la mujer a un punto donde dicen la mujer ha sido sometida desde la época patriarcal. La mujer no podía tener voz ni podía tener voto. Entonces, por ende, ¿qué es lo que hacen? Dicen, la mujer es víctima del hombre. Ese es el primer punto donde, o el primer mandamiento, digamos, de esta ideología de género. Dice, la mujer ha estado tan reprimida que no solamente es igual, sino que tiene que ser exaltada por arriba del hombre. Tiene que estar arriba del hombre y de alguna manera manejarlo. Hermanos míos, ya hay leyes donde dice que en una empresa, en un grupo X de personas, la capacidad dada tiene que estar compuesta por un porcentaje mínimo de mujeres. Es más,
Los puestos gerenciales tienen que ser ahora ocupados por mujeres. Los puestos directivos tienen que ser ocupados por mujeres. Miren lo que les digo, así sea que tengan la capacidad o no. Ya la ley apoya ese tipo de propuestas que vienen justamente por medio de la ideología de género, llevando a la mujer a un grado, miren lo que les digo, no igualitario, porque se empieza hablando de un grado igualitario hasta ponerlo en un grado superior. De hecho, hay algunos dibujos animados a través de Hollywood donde han mostrado este tipo de, digamos, de ideología de género desde los niños. Programas, las chicas superpoderosas, dibujitos para niños. Una de las tiras de Los Increíbles. Si ustedes ven, no me acuerdo si era la tercera o la cuarta, cuál de ellas, donde la esposa ahora tenía un papel preponderante, era la heroína, y el hombre era el que se encargaba de cuidar a los niños chiquitos en la casa. Fíjense cómo empiezan a adoctrinar a nuestros hijos en dibujos, en programas televisivos, en contenidos por internet, llevando a que la mujer ahora tiene un grado de dominio. Ella es la que sale a trabajar y el hombre que se queda en la casa. ¿Por qué? Porque el hombre es raíz de todos los males. Hablan de un igualitarismo, y en esto justamente se meten de lleno en este tema, y hablan de que existen diferencias biológicas entre individuos, dicen ellos. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Biológicamente totalmente distintos. Ahora ellos dicen que existe un igualitarismo y el hombre cuando quiere puede operarse y ser mujer. O que esos, digamos, son sexos de alguna manera igualitarios. Una persona puede ser hombre o mujer, como así lo guste. O puede tener, miren lo que apunta también esto, a un género fluido. ¿Qué hablan ellos? Que un hombre en algunos días de la semana puede ser hombre, pero otros días puede ser mujer. Y viceversa también. Hermanos míos, esto es totalmente en contra de lo que Dios dice, pero ellos cuando hablan de igualitarismo, hablan de que justamente los géneros pueden fluir entre hombres y mujeres. Bueno, este es el más conocido, justamente que ellos promueven un anticristianismo, es decir que por sobre todas las cosas, si hay algo que hay que aniquilar, son las creencias cristianas, las judeos cristianas incluso, que hablan de la moralidad, de mantener, digamos, un heteropatriarcado, es decir, de que existe el hombre unido solamente a una mujer, no ni a otro hombre ni a otra especie, sino solamente a su esposa, y de ahí formar un vínculo familiar, que eso, si el Señor lo permite, lo vamos a ver en la próxima reunión. Ellos dicen que eso es totalmente, hay que destruirlo, porque si no, no puede avanzar la ideología de género. Por otro lado, el homosexualismo es la promoción de la cultura homosexual, el LGTBI, como victimización de los heterosexuales. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de nosotros nos paramos con una Biblia en mano y le decimos a un homosexual que está mal lo que está haciendo, que no agrada a Dios lo que está haciendo, es más, que va a ir al mismo infierno, justamente porque la Escritura tiene un apartado especial en el libro de Romanos, en el libro de Apocalipsis, donde habla que por haberse echados hombres con hombres van a ir a parar al mismo infierno. Ellos dicen que son víctimas de esta posición de lo que la Escritura dice, y por lo tanto llevan al homosexual a una serie de beneficios, miren lo que les digo, a una serie de beneficios legales, donde es muy probable que si nosotros nos paramos delante de ellos, nosotros vayamos a la cárcel y ellos no. Eso es uno de los mandamientos más fuertes de la ideología de género, el poder llevar al homosexualismo a un punto tal de que son intocables. Si alguien les dice algo, nosotros estamos atentando contra ellos y por lo tanto nosotros vamos a ser castigados. Esto es más, no me extrañaría si este mensaje se está grabando, que al poquito tiempo se encargue la misma red de sacarlo. Por otro lado, existe una colonización ideológica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y esto es muy grave y acá en Argentina ya hace un par de años que viene funcionando de maravilla según ellos. Y es que imponen programas de adoctrinamiento desde la infancia. Es decir, les sacan, miren lo que les digo así, literalmente, les sacan la enseñanza de los padres acerca de todo lo que esté relacionado a lo sexual, a la moralidad, al buen orden según la Escritura, porque ahora lo va a enseñar la escuela. Queda en manos de maestros inconversos, de personas que incluso en algunos casos, y lo digo porque una de mis hijas tiene un maestro en una escuela secular que es homosexual,
Imagínense si ponemos en manos de ellos este tipo de adoctrinamiento. Justamente esta colonización ideológica que ellos hablan, que es uno de los mandamientos de esta ideología de género, dice justamente que ya los padres no tienen que enseñar, sino que desde la infancia nuestros hijos y las futuras generaciones deben ser sacados del concepto de los padres y los adoctrinan, mismos jóvenes de su misma edad, personas, y si son obviamente de esta ideología de género, pro ideología de género, mucho mejor, porque no tienen la piedra del cristianismo en el medio. Por otro lado, existe un relativismo moral. Quiere decir que hay valores ahora que son negociables. Es decir, supongamos, la Biblia habla de que el hombre es marido de una sola mujer, y ahora dice, bueno, pero puedes tener varias mujeres, o la mujer puede tener varios hombres, o se habla incluso de una situación de poliamor, le han querido poner de alguna manera, donde una mujer puede tener relaciones con varios hombres a la vez y no está mal visto. Hermanos, esto es gravísimo delante de la presencia del Señor. Pero son conceptos del relativismo moral donde dicen, bueno, pero no es tan malo. Si vos te sentís bien, si a vos te gusta, avanzá. La ideología de género te apoya en estas cosas. Hermanos míos, entendemos perfectamente por qué van a venir estos 7 años de juicio cuando la iglesia ya no esté, porque las aberraciones que se van a ver van a ser peores que las de Sodoma y Gomorra, y eso ya está en nuestros días, hermanos. Esa gente que está en los programas televisivos son puestas como de alguna manera ídolos, ¿sí? Ídolos musicales, ídolos de distintos programas, y ellos mismos están impulsando justamente este tipo de relativismo moral. Por otro lado, voy a ir subiendo el cartelito para poder ver, existe un liberalismo ético, apoyo a la normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a las éticas más elementales. El aborto libre. Ahora, ¿en qué está basado el aborto libre? En la promiscuidad sexual. Los jovencitos, ahora, a la edad de 13, 14 años, se les entrega justamente elementos para que ellos puedan tener relaciones entre ellos. Total, están protegidos. Y si de alguna manera alguno de ellos no se protege, y está el aborto para que salgas adelante. Está el aborto para que mates a ese ser que está creado, que tiene vida, no es problema, ahora es legal. Total, son adolescentes, tuvieron relaciones, que venga el aborto detrás. Pero no solamente esto, sino que se apoya ahora en la pedofilia. La pedofilia, cuando un mayor tenía relaciones con un niño, con un menor, ahora hay países donde han sacado la penalización, por ejemplo Holanda, acerca de este tipo de cosas. Ni hablar del bestialismo y de las drogas como algo totalmente aprobado. Hay países donde puede ir alguien fumándose un cigarrillo de marihuana y está totalmente permitido por las leyes de ese país. Hermanos míos, este liberalismo ético realmente ha llevado a la degradación del hombre y la mujer. Es muy difícil predicarle a una persona que está en estos ámbitos, porque no estamos hablando de que hace algo malo y nada más. Hermanos, el que una persona se drogue y que un cristiano venga y le diga que eso está mal, es visto el cristiano como algo raro. El que le diga a 2 jovencitos que está mal que se adelanten a estas actividades que están preparadas nada más que para el matrimonio y disfrutadas en el matrimonio, está mal, porque dice que somos de mente cerrada. Hermanos, fíjense cómo ha avanzado Satanás en este tipo de cosas, y la iglesia prácticamente está siendo de alguna manera debilitada por estos conceptos que Satanás no viene descansando y viene metiendo en nuestros jóvenes de nuestra sociedad, y que está golpeando la puerta de nuestras iglesias también. Hermanos, existe el hedonismo como parte de los mandamientos de la ideología de género, y el hedonismo es esto, es la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, sin restricciones éticas, ni morales, ni lo que puede llegar a decir la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la ideología de género dice, mira, si haciendo esto te sentís bien, seguilo haciendo, porque realmente el placer es un fin y el hombre tiene que llegar al placer. Si ese placer es embarrarte en el pecado y te sentís bien, hacelo. Las barreras de lo que está escrito en la Biblia, de lo que puedan venir un puñado de religiosos a decirte, no tienen sentido. Hermanos míos, eso tiene como trasfondo los mandamientos de la ideología de género.
Y eso se está enseñando ya en nuestras escuelas a nuestros hijos. Y por otro lado existe una dictadura de ideología, que es un pensamiento único. Ese pensamiento único es totalmente totalitario. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En cualquier momento van a venir contra las iglesias. ¿Saben por qué? Por mensajes como este que yo estoy dando en este momento. Hermanos míos, este mensaje que yo estoy dando en este momento puede ser motivo de que a mí se me juzgue penalmente, porque estoy yendo en contra de una ideología que nos lleva a este nuevo formato de política, por lo menos acá en Argentina y en otros países también. Es decir, que cuando se hablaba antiguamente de un pensamiento totalitario, se hablaba de una anarquía de gobierno, de una política de gobierno, donde si alguien decía, yo pienso que esto es así, se lo metía a la cárcel. Bueno, ahora en las iglesias, mis queridos hermanos, se va a meter en la cárcel a los cristianos que proclamemos que vamos en contra de todo este tipo de ideología de género. No es fácil, hermanos, no es fácil. Si usted va a hablar de cosas buenas, de cosas lindas, la vez pasada le decía a mi señora, estábamos viendo, escuchando un grupo de alabanzas en YouTube, muy lindas, y en un momento le digo, mirá, ¿te has dado cuenta de algo? No hablan de pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan de la maldad de Satanás, no hablan de muchos conceptos bíblicos, donde justamente ahora, para estar en las redes, justamente no hay que hablar. Ahora hay cristianos que ya están negociando en esto. Bueno, está bien, yo voy a salir, pero no voy a hablar de esto, no voy a hablar de aquello, no voy a mencionar esto. Entonces, ahora los cristianos se nos dicen que somos homófobas, o fascistas, o represores, porque vamos justamente con todo esto que dice la palabra del Señor. Y obviamente hay una instrucción ontológica del ser humano, es decir, se busca una reingeniería del ser humano, que el hombre sea un mutante, es decir, si un niño que quiere ser mujer, y acá ya ha pasado en Argentina, un niño de 8 años lo llevó su madre con 8 años para que fuese operada y lo convirtieran en una mujer. Es decir, que pueden redefinir su género ahora, sin ningún tipo de limitaciones. La ley lo apoya. De hecho, están pidiendo que en las obras sociales ahora, de alguna manera, tengan una cobertura para este tipo de casos. Es totalmente en contra de lo que el Señor dice. Voy a compartir allí una pequeña imagen, en estos 6 minutos que nos quedan, hermanos, donde solamente a modo de ilustración, para mostrar algunos conceptos, no sé si ahí se logra ver una imagencita que he querido poner de un grupo de jóvenes, que es la revolución de los jóvenes. Les leo algunos nomás. Miren, para Dios hay solamente 2 géneros, hombre y mujer, nada más. Eh, para ellos, la ideología de género nació con 5 géneros, nació ya con 5 géneros. Y por otro lado, al día de hoy hablan de que hay más de 151 géneros, porque no les alcanzó con revolverlos, meterlos en una olla y revolver y empezar a generar más géneros, sino que empezaron a unir el hombre con animales, el hombre con elementos, con una silla, con una mesa, con un capuchón. Entonces, ahora han salido distintos géneros. Uno de ellos es el género intersexo no binario, es decir, que está ahí en el medio, no se sabe qué es una cosa o la otra, pero no es dos, puede ser más de dos. Existe una mujer transgénero, es decir, que es una aparentemente mujer, pero es un hombre. Existe una mujer que es bigénero, es decir, puede ser o uno o lo otro a la vez, al mismo tiempo. Existe un hombre transgénero, es decir, que es apariencia de hombre, pero está operado y ahora es otra cosa. Existe un andrógino. El andrógino justamente es aquel que en algún momento puede ser un hombre, otro momento una mujer, o estar totalmente confundido, no se sabe qué es, si hombre o mujer, si va para un lado o va para el otro. Y como un elemento más de toda esta lista de géneros ideológicos, existe un hombre o una mujer. Hermanos, Dios generó, o creó, mejor dicho, perdón, el hombre y la mujer. No hay intermedios, no hay mezclas de, no hay conjunciones de. Dice Génesis capítulo 1, versículo 20 al 28, habla de que a imagen de Dios lo creó. Hermanos míos, entonces no existe, digamos, este tipo de géneros a través de la ideología de género, y empieza confundiendo, relacionando, digamos, como dijimos, a hombres con mujeres, sacando ahí una mezcla con objetos o como animales, empezando principalmente por 2 temas que vamos a tocar más adelante en otra reunión, acerca del homosexualismo y el feminismo. Empiezan ahí, ya después se desparrama con todo esto que Satanás ha logrado meter en estas generaciones. Yo quisiera ahora sí
mis queridos hermanos, dejar algunos textos bíblicos para que nosotros vayamos teniendo bien en claro, ya para ir terminando en estos 4 minutitos que nos quedan. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Miren lo que dice la Escritura, varón y hembra los creó. No existe otro género. Un género es el masculino, otro género es el femenino. Varón y hembra los creó. El resto lo inventó Satanás. Por otro lado, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 11. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay muchísimos textos, yo solamente he puesto algunos por el tiempo que dispensamos, pero ¿qué voy con esto, mis queridos hermanos? Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y estos dos unidos entre sí. Dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Por lo tanto, la única unión que Dios ha dejado establecido es la unión de un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer. Vemos ahora grupos de jóvenes varones saliendo juntos, grupos de mujeres juntas, hombres que se van a alquilar un departamento juntos, mujeres que van a alquilarse un departamento juntas. Hermanos, Dios ha hablado que uno no es sin el otro y la mujer no es sin este otro. Entonces, no podemos salir de lo que el Señor ya ha dejado establecido. Por otro lado, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, también nos habla, atentando justamente, o yendo en contra de lo que dicen estos mandamientos de la ideología de género. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿De qué está hablando acá? Está hablando que Dios creó al hombre y a la mujer, pero ojo, no dice que la mujer puede ir allá arriba y que por lo tanto la mujer le va a dar órdenes a su marido, ni el marido tampoco va a estar allá arriba y le va a dar órdenes a su mujer de manera, digamos, autoritaria, sino que existe una relación tal donde estos dos géneros creados por Dios, Dios dice incluso cómo se tienen que relacionar. Este va a cuidar de esta y lo va a hacer con ternura, como un vaso más frágil. Va a vivir con ella comprensivamente. Ahora, mis queridos hermanos, a tal punto que va a decir, ojo, si la relación no es así, tus oraciones van a tener estorbos. Dice, Dios no te va a escuchar. Hermanos míos, acá se pone de otra forma. La mujer es la que ordena, la mujer es la que gobierna, la mujer es la que dice, se va a comprar esto, se va a hacer aquello, vamos a ir acá, vamos a ir allá, no, no vas a ir acá, vamos a hacer esto, vamos a ir con los chicos acá. Nos vamos a cambiar de iglesia nosotros. La mujer dice, vamos a ir nosotros a la reunión, nos vamos a quedar acá. Hermanos míos, esta ideología de género, ¿acaso no ha empezado a salpicar en cierto modo las iglesias también? Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Éxodo, Levíticos, número Deuteronomio capítulo 22, verso 5. 2 minutitos, hermanos, ya vamos terminando. Deuteronomio capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermano, tan clara la escritura. Pero encontramos ahora a nuestros jovencitos en las iglesias, con pantalones tan apretados como usan las mujeres del mundo, y encontramos a nuestras jovencitas en las iglesias, donde es más fácil ir a la reunión de pantalón y no ponerse una falda. Es como que las cosas están cambiando. Ahora, la vez pasada veía un programa televisivo, prendí el tele para ver la hora y ver la temperatura, y veo que la persona que estaba dirigiendo el programa, mis hermanos de Mendoza van a saber, en el canal 9 que habla muy afeminadamente en la noche, creo que uno de los últimos programas, a mí siempre me chocó porque veía que esa persona se esforzaba para hablar como mujer.
y no hay nada más dulce que la voz femenina. No solamente se esforzaba como eso, sino que un día prendo la tele y le digo, mi señor, no puede ser, míralo, vestido con falda, con una camisa de mujer, con todos esos vuelitos elegantes que se ponen nuestras hermanas, y con unos zapatos con taco así de alto. Hermanos, y esos son los modelos que nos venden. De hecho, esa es la moda, que un hombre se vista como mujer. Fíjense, la ropa de los varones cada vez más ajustada, y la ropa de las mujeres cada vez más parecida a la ropa de los hombres. Justamente el Señor dijo que claramente se tienen que identificar por su vestimenta. Por otro lado, Mateo capítulo 19, ya para ir terminando, queridos hermanos, Mateo capítulo 19, verso 4 al 6, el Señor pone una premisa que justamente por esto nos categorizan a los cristianos como ser fascistas, justamente. Mateo capítulo 19, verso 4 al 6, dice la palabra del Señor. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, acá el Señor es tan claro cuando dice incluso, no habéis leído, no habéis leído. Hermanos míos, miren, estamos en una sociedad donde la única unión que Dios dice es del hombre y la mujer. El hombre se va a ir de su casa cuando se una a su mujer. La mujer se debe ir de su casa cuando se una a su varón, a su esposo. Hermanos, hoy día es 6. Ayer cumplí 23 años de casado. Mi madre que está escuchando este mensaje sabe que el día que yo me fui de mi casa, que fue un 5 de junio del año 98, me fui a las 9 menos cuarto de la noche de mi casa. Para las 9 de la noche, estar casándome con mi esposa, quien está presente acá también en esta reunión, y a partir de allí nos fuimos a vivir solos, a nuestro departamento. No teníamos nada, pero ese era el lugar que Dios había preparado. Hermanos, la unión, como fue escrito desde el principio, solamente de un hombre y una mujer, dejarán la casa de sus padres y se unirán como una sola carne. Principios básicos para un matrimonio feliz y exitoso en el Señor, totalmente opuesto a lo que dice la ideología de género. Puedes irte a vivir con un hombre, anda a vivirte solo, anda a vivir sola, tené tus relaciones ahí, total estás escondido ahí, nadie te puede decir nada porque estás puertas adentro. Eso es lo que Satanás está tratando de promover hace rato con nuestros propios jóvenes. Termino con Proverbios capítulo 22, pido disculpas porque ya me he pasado 5 minutos. Proverbios capítulo 22, pero no quiero quedarme sin la lectura de la palabra. Proverbios capítulo 22, verso 6, primeramente, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. ¿Saben a quién le habla? A los padres, no a los colegios, no a las instituciones. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué Dios pone a los padres como los responsables de la instrucción a los hijos? Porque dice el verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos míos, deje usted a su hijo sin corrección. Déjelo 3 meses, 4 meses. Déjelo en compañía de sus amigos del colegio. Déjelo en compañía de sus compañeros de barrio y va a ver cómo lo alejan del Señor en menos de lo que usted se dé cuenta. El Señor ha dejado que la enseñanza de los hijos están a cargo de los padres. Yo, mi hijo mayor, que ya tiene 20 años, cuando tenía 11 años, que empezaba a hacer las preguntas, papá, ¿y por qué esto y por qué aquello? Un día agarré mi Biblia, también a causa de pedido de mi señora, agarré mi Biblia, a los 11 años de él, y le dije, mira, nos vamos a ir al parque. Agarré el mate, la Biblia. Cuando nos sentamos allá en un banco donde no había nadie, abrí la Biblia y le dije, mira, Dios hizo al hombre y vos sos hombre. Y Dios puso esto en tus partes del cuerpo y esto en las partes de la mujer. Y esto pasa y empezamos a explicar en la Biblia. 11 años tenía mi hijo. Mi señora ya hacía rato que me venía diciendo que hablara con él. Es responsabilidad de los padres formar a nuestros hijos con todas las
cosas, como leíamos en Pedro al principio, todo lo que está relacionado a la vida, Dios nos los ha dejado acá en la palabra, hermanos. Nosotros somos los responsables de nosotros enseñar a nuestros hijos, no que los adoctrine esta nueva ideología de género, no que los adoctrine en el colegio. Miren lo que les digo, ni siquiera los maestros de escuela dominical. La responsabilidad está en los padres de tomar la Biblia y de enseñarle a su hijo o a su hija, señorita, decirle: hija, esto es lo que dice el Señor, estos son los cuidados, este es el cuidado que el Señor quiere, no el cuidado que el mundo da. Y para terminar, mis queridos hermanos, ahora sí, el último texto está en el libro de Corintios, un texto muy cortito, y con esto sí termino, hermanos míos. Segunda Corintios, en el capítulo 2, y en el verso 11. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 11, dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a leer nuevamente el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos en la iglesia estar preparados? Padres, madres, hijos. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar con nuestros jóvenes diciéndole cómo Satanás está maquinando todo para alejarlos del Señor? Aquellos jóvenes creyentes, ¿cuánto necesitan sus compañeros del mundo que ustedes les adviertan lo que Satanás está haciendo y que lo que ven como normal, el Señor ya habla hace rato? Como lo dijo el Señor Jesús: ¿acaso no han visto lo que está escrito? Necesitamos a jóvenes que defiendan la palabra del Señor. Necesitamos a padres que pasen tiempo con sus hijos, enseñándole cómo Satanás está maquinando todas estas cosas. Y por otro lado, necesitamos iglesias con puertas abiertas, que puedan ir y agarrar a aquellos que ya han sido adoctrinados y librarlos a través de la predicación clara del Evangelio, y que el Señor pueda transformar sus vidas y sacarlos de las garras de Satanás, sabiendo ellos de que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que todo lo que hayan hecho hasta ese momento pueda ser limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Que el hombre pueda recuperar su hombría, que la mujer pueda recuperar su feminidad, pero por sobre todas las cosas, que puedan alcanzar la bendición de ser hecho un hijo de Dios para salir de las garras de Satanás. La iglesia necesita ir en esa lanza. Los creyentes necesitamos más que nunca predicar el Evangelio, porque estamos en medio de un mundo que está totalmente encadenado por el mismo Satanás. Que el Señor bendiga su preciosa palabra, queridos hermanos.